Buenas noches a todos y a todas los que están aquí presentes a través del internet en este estudio bíblico presencial virtual, porque lo estamos haciendo virtualmente, pero estamos todos aquí presentes. Hay algunos que no lo ven ahora presencialmente, sino que ven la grabación en diferido, así que también le damos la bienvenida a todos los que nos ven a través del YouTube, del Facebook o del Instagram, por donde quiera que nos vea. A todos los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Para los que no me conocen, soy Carlos Aparcedo. Estoy en la ciudad de Miami, Florida. Aquí tenemos personas de México, de Costa Rica, de Nicaragua, de Argentina, creo que de Chile. No sé si hay alguien de Honduras, de Colombia, de Venezuela. Así pues que bienvenidos todos. Es una bendición para nosotros tenerles acá. Y esta noche vamos a comenzar una serie de estudios sobre la primera carta del apóstol Juan. Así que vamos a hacer una oración para poner este estudio en manos del Señor. Amado Padre Celestial, alabamos y bendecimos tu santo nombre, Señor, y en el nombre poderoso de Jesús ponemos este estudio en tus manos, Señor. Te pedimos que seas tú señoreando en esta reunión, que tú nos bendigas a todos los que estamos presentes y también bendecimos a todos los que nos ven a través de las plataformas digitales, Señor. Y te pedimos que tú nos des mucha sabiduría, Padre, que tú nos hables esta noche por medio de tu palabra, sea tu presencia aquí con nosotros. Dirígenos, Padre, y que te pedimos que tú nos enseñes, Padre, que nuestras vidas puedan ser transformadas por el poder de tu palabra, que es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos, y por tu Espíritu Santo, Señor, que sabemos que está con nosotros, Señor, sea todo para edificación, para gloria y honra de tu nombre. Amén. Bueno, vamos a comenzar a compartir pantalla. Recuerden que ustedes me pueden interrumpir cuando quieran. Yo quiero preguntarles si alguno de ustedes se leyó la primera carta de Juan, como le pedí que por favor lo hicieran a través del grupo de WhatsApp. Mario se la leyó, qué bien. ¿Alguien más? Yo la leí. Ah, qué bueno, también, Karina. ¿Quién más? Yo también la leí. Diana, César, Tere, Yo también la leí. Xiomara, Armando Ortegaray. Wow, qué gente tan juiciosa. Yo también. A ver, Elvia, ¿quién más la leyó? Ok, excelente. Entonces tenemos una cantidad de personas aquí, como dicen, bien afiladas. Recuerden, por favor, a todos cerrar los micrófonos y que los pueden abrir cuando quieran para hacer una intervención. Hacen la intervención, lo pueden volver a cerrar. Para los que se conectaron a última hora, ustedes me pueden interrumpir cuando quieran. Yo no voy a predicar, es un estudio bíblico. La idea es que ustedes intervengan, que ustedes respondan preguntas, que ustedes hagan preguntas y que ustedes comenten. Y a los que me ven a través del YouTube o a través del Facebook, por favor recuerden, ustedes pueden hacer sus comentarios aquí abajo, pueden hacer preguntas, pueden opinar. Y esto es una serie que está comenzando con este capítulo, pero que van a ser entre 6 y 8 sesiones de estudio que vamos a tener. Y ustedes pueden hacer sus preguntas y luego los vamos a ir viendo en los estudios posteriores. Así pues que bienvenidos todos. Vamos a comenzar a compartir pantalla. Bienvenida Sandra y todos los que se han conectado a última hora. Gracias. Y por aquí vamos a comenzar con la primera carta de Juan. Rápidamente, ¿alguien me puede decir en pocas palabras de qué se trata la primera carta de Juan? Pues básicamente habla de cómo ya se venía, o sea, de cómo es el amor verdadero, ¿no? Y basado en una buena doctrina y que se tenga cuidado con lo que pueden estar algunos enseñando que no tiene que ver realmente con el amor y con la sana doctrina, ¿no? Bueno, yo así la tomo. Ok, muy bien, muchas gracias. Por aquí no alcancé a ver, déjeme ver si así, no alcancé a ver quién me habló. ¿Quién me respondió? Rosario. Ah, ok, Rosario, qué bien, gracias Rosario por tu comentario. Ok, entonces vamos a comenzar leyendo el capítulo 1 y parte del capítulo 2 y después vamos a tratar de entrar con las preguntas.
que yo les había dejado escritas en el chat de WhatsApp. Quiero aclararles, esta es la clase introductoria, esta es la clase 0. Yo les estoy preparando un material. Les pido disculpas porque no se lo pude tener listo para hoy por algunos asuntos personales, pero allá la próxima semana mejor dicho, en el transcurso de estos próximos 2 o 3 días, ya van a tener el material en el grupo de WhatsApp y ya van a tener lo que vamos a ver la próxima semana. Esta es la clase 0, es una clase introductoria para introducirnos en esta carta y ya la semana que viene entramos más de lleno con los propósitos propiamente del estudio de la primera carta de Juan. Entonces vamos a comenzar leyendo el capítulo 1. Dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos oído y visto, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, comencemos analizando un poquito este pasaje, perdón, este capítulo, a manera de introducirnos en esta carta. Veamos de nuevo estos primeros 4 versículos. Dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado. Y me llama muchísimo la atención cuando él dice: y palparon nuestras manos. Esto lo voy a poner aquí en este color grisáceo. Así no se ve bien. En este color grisáceo. Y palparon nuestras manos. No, mejor dicho, voy a marcarlo en azul. Tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y él se nos manifestó. Entonces, cuando Juan dice era desde el principio, miren todo lo que dice. Estoy enumerando lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Dice, lo vimos con nuestros ojos, lo contemplamos y lo palparon nuestras manos. ¿De qué está hablando Juan? Pues que lo conoció en persona. Que lo conocieron, lo tocaron. Disculpe que no se escucha bien. Lo vieron, lo tocaron. Correcto. O sea, que él es verdad, porque incluso lo conocieron. Pero ¿de qué o de quién está hablando? Sí, siento como que está hablando de Jesucristo. Ellos lo vieron, lo palparon, porque claro, convivieron con Jesús. Que Juan estuvo con Jesús. Ok, muy bien, Marcela, estuvo con Jesús. Entonces, Juan está haciendo énfasis, hablando de Jesús. Este versículo tiene un contenido de un valor incalculable. Miren todo lo que dice Jesús, todo lo que dice de Jesús. Dice que era desde el principio. Pastor. Y uno se pregunta, disculpe un comentario, que no hayamos leído otros pasajes, cuando dice desde el principio, ¿a qué se refiere cuando dice el principio?
Adiós. No, me Adiós. refería a qué momento, o sea, ¿cuándo es el principio? Desde la creación. El principio de la creación. Dios es Desde la Dios creación. desde el Génesis a Apocalipsis. Muy Desde la bien, creación. muy bien, excelente. Entonces dice, aunque no desde la creación, no desde la creación, desde antes de la creación, porque alguna de ustedes lo dijo, el Dios de Génesis hasta el Apocalipsis, pero Sí. desde antes, es decir, desde siempre y hasta siempre. Obviamente está hablando, miren que dice el verbo de vida, ¿verdad? Está llamando a Jesús el verbo de vida. Voy a irme un momentito, rápidamente, y vuelvo para acá de nuevo a un pasaje que tengo aquí, que es de Juan capítulo 1. Juan capítulo 1 dice que en el principio era el verbo, dice que el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Estos dos versículos nos hablan del carácter sempiterno de Jesús. Por eso a Jesús se le llama el que fue, el que es y el que ha de venir. Entonces, aquí en el capítulo 1 de Juan, Juan lo está llamando el verbo. ¿Por qué lo llama el verbo? Porque no, en el principio no era Jesús, no era hombre, no era carne. Dice que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces está hablando de Jesús que vino al mundo hecho hombre. Ahora me voy a devolver a Primera de Juan nuevamente. Entonces Juan le llama a Jesús el verbo de vida, pero él está enfocándose mucho en este versículo en hacer énfasis primero que siempre fue, desde siempre. Él es el verbo del mismo que habla en Juan capítulo 1, en el Evangelio de Juan capítulo 1. Pero dice, nosotros lo oímos, es decir, lo oímos con nuestros oídos naturales. Lo vimos con nuestros ojos carnales, lo contemplamos y mis manos lo tocaron. No tengo, es decir, que lo que está diciendo Juan, yo lo estoy parafraseando, es como que yo no tengo ninguna duda de a quién yo tuve frente a mí. Y estoy seguro de que yo lo toqué con mis manos, de que yo lo vi, de que yo lo contemplé, de que yo estuve con él y él es el verbo de vida. Y dice, porque la vida fue manifestada y nosotros la vimos y testificamos, le anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se manifestó. Y luego vuelve a hacer énfasis y dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es decir, en esos cuatro versículos está hablando, obviamente y claramente se está refiriendo a Jesús. Pero cuando él en el versículo 1 de una manera clara, directa, dice, yo lo vi, yo lo contemplé, yo lo toqué, él es el verbo de vida y él fue desde el principio, eso que él está diciendo allí, eso tiene un propósito y ya vamos a ver cuál es ese propósito. Luego dice que el mensaje, que este es el mensaje que oyeron de él, obviamente de Jesús. Y les anunciamos que él es luz y que no hay tinieblas en él, porque sabemos que Jesús no cometió ningún pecado. Y si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Y cuando él dice, si andamos en comunión con él, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, estamos mintiendo. También eso tiene un propósito, eso tiene un porqué, él lo está diciendo allí. Vamos a continuar. Entonces,
podemos ver que en los versículos siguientes, a partir de que Juan está hablando de Jesús como la luz, y dice de nuevo, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, pero a perdonar nuestros pecados. Si decimos que no hemos pecado, voy el 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Ahora pregunto, obviamente podemos ver aquí evidentemente que en estos versículos, en estos últimos versículos de este capítulo, el apóstol Juan está hablando, claro está, del pecado. ¿Es cierto? Sí. Ok. Está hablando del pecado. Y luego dice, en el capítulo 2 sigue desarrollando el tema de pecado y dice, hijitos míos, cuando dice hijitos míos, ¿a quién creen ustedes que le está hablando Juan? ¿Qué opinan? ¿A sus hijos espirituales? Muy bien, a sus hijos espirituales. ¿Por qué pueden ser hijos espirituales? Porque ya estaba formada la iglesia. O sea, ya él, pues sí habían estado los primeros creyentes, ¿no? A ver, ¿alguien más quiere opinar? ¿Por qué le llama hijitos? Ok, sigamos. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado, mire lo que dice aquí, tenemos. Abogado, tenemos. Esto es una palabra obviamente en plural, ¿verdad? Dice, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. ¿Quién puede decir qué abogado tiene para con el Padre Jesucristo el justo? ¿O quiénes pueden decirlo? Los que creemos en que Cristo murió por nosotros y resucitó para salvarnos. Muy bien. ¿Lo creemos? Nosotros, tus hijos. Todos los hijos Muy de Dios. bien. Sí, los hijos de Dios. Pero recordemos, y lo acabamos de ver ahora en el primer capítulo de Juan, que no todos son hijos de Dios, porque dice que Juan 1:8 dice que a los que creyeron, a los que los recibieron, les fue dado el privilegio de ser llamados como hijos de Dios. Entonces ya ese versículo, ese pasaje nos enseña que no todos somos hijos de Dios, que todos somos creación de Dios. Pero para yo decir que yo tengo abogado para con el Padre, Jesucristo el justo, tiene que ser que yo creo en Jesucristo y yo lo acepté, yo lo recibí en mi corazón como Señor y Salvador. Y dice que Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y cuando dice por los de todo el mundo, lo que se refiere es a todo aquel que reciba a Cristo como Señor y Salvador. Pero me gusta mucho, y aquí es el punto donde quiero llegar, y dice, y en esto sabemos que nosotros lo que le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Y el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Pero el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Uy, yo no sé si ustedes lo vieron, pero eso suena como que un poquito rudo, ¿no les parece? Entonces les estaba diciendo que dice que si nosotros pecamos, entonces pareciera que no estamos en él. Pero también dice que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo. Y dice que si nosotros decimos que no tenemos pecado, lo estamos haciendo a él mentiroso. Voy a repetirlo. Dice que si nosotros decimos que no pecamos, lo estamos haciendo mentiroso.
y que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo. Pero dice, voy a leerlo para no equivocarme en lo que les estoy diciendo. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces yo les decía, eso es como rudo porque ¿alguno de ustedes ha pecado alguna vez después que se convirtió? Sí, todos los días. Todos somos pecadores. Yo pensé que solamente yo pecaba. Ay, Dios mío. Pecamos. Quédese tranquila. Ahora pregunto, ¿hay alguna contradicción allí? No, ninguna. La palabra no se contradice. ¿Y por qué dice Marcela que no hay contradicción? No, porque o sea, nosotros una vez que recibimos a Cristo, quien ama a Dios, no vive ya en pecado. Dice la palabra que nueva criatura somos, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Entonces nosotros somos todos pecadores, pero no hacemos de nuestra vida el pecado, o sea, no vivimos haciendo el pecado. Ya sabemos, por amor a Dios, qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que no está bien. Y yo, por ejemplo, era católica. Hace 5 o 6 años que yo empecé a conocer al Señor. Al principio no entendía, hace 3 años y medio que estoy en esta iglesia, y empecé a leer la palabra. Yo nunca me habían enseñado, y ahí empecé a entender, pero hasta que no obra el Espíritu Santo, realmente uno no tiene la convicción de pecado. No pensaba que estaba viviendo bien. Correcto. Me gustó mucho eso que dijiste, Marcela, convicción de pecado. Vamos a dejar eso por ahí pendiente. ¿Sí, Rosa? Bueno, yo pienso que todos son... ok, Dios nos perdonó, Jesús nos redimió de nuestros pecados. Nosotros pecamos día con día, pero nosotros tenemos a Jesús que aboga por nosotros. Por eso dice que tenemos abogado. Correcto, eso es correcto. Pero a mí me preocupa un poquito que dice, y lo estoy leyendo otra vez, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Y el que dice, yo le conozco y no guardo sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Bueno, la obediencia, quien ama a Dios obedece su palabra. Si no, sin obediencia. Muy bien. Bueno, de verdad que me alegro mucho que tengo un grupo de estudio que estudia la Biblia, y eso me gusta mucho. Eso es un reto para mí. Vamos a continuar. Porque yo les estoy haciendo estas preguntas, porque eso que eventualmente se pudiera considerar tal vez como una contradicción, en realidad no lo es, pero el motivo por el cual Juan está exponiendo ahí dice que somos pecadores, pero luego parece contradecirse diciendo, si usted dice que tiene a Cristo, está pecando, entonces no tiene a Cristo. No lo dice exactamente en esas palabras, ¿verdad? Lo estoy parafraseando. Y entonces usted es un mentiroso porque usted está pecando. Pero ya yo les voy a explicar el por qué él está diciendo eso, porque eso tiene un motivo, al igual, eso tiene un propósito, al igual que cuando dice al principio, valga la repetición, dice que lo que era desde el principio, lo que vimos, lo contemplamos, lo escuchamos y lo palpamos, tocante al verbo de vida, eso tiene un propósito también. Y vamos a continuar. Yo les dejé unas preguntas. Diana, ¿usted me puede hacer el favor de servirme de asistente? Sí, señor. Ok, entonces le voy a pedir que tome nota de esto. ¿Alguno de ustedes observó las palabras que se repiten en la epístola?
A ver, hermano. ¿quién me dice algunas? Pecado. Ok, pecado, Miguel Ángel, gracias, pastor. Pecado. Mandamiento. Perdón. Amor. Amor, muy bien. Mentiroso. Luz. Mentiroso. Mentiroso. Hijitos, Mentiroso, mentira. hijitos, Enseñanza. Enseñanza, muy bien. ¿Verdad? Comunión. Ahora bien, Mandamiento. mandamiento. Obviamente la palabra mandamiento está relacionada con la palabra pecado. ¿Qué más? Comunión. ¿Verdad, Dios? ¿Verdad? Dios. Mensaje. Visto, Comunión. Perdón. Comunión. visto, oído, Visto, oído, también se repite. Luz. Sí, ya creo que lo habíamos dicho. Salvación. Salvación. Sabemos. Sabemos. Ok. Vida. Vida también. Ok, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Ahora yo quiero obediencia. que, perdón, Obediencia, ya le habían dicho. obediencia también, que vendría siendo como todo lo contrario de cometer pecado, ¿verdad? Ajá. Ok, ahora yo quiero que alguno de ustedes me diga si observaron cuál es la falsa doctrina de la que habla Juan en su primera epístola. ¿Alguien la pudo ver? Sí, en el capítulo 2, yo marqué el 2, versículos 22 y 23, Sí. el 4, 1, 3 y el 5 del 6 al 9. Santo Dios, esta mujer está hecha Igual, también un marqué puñal. el 2, 22, el 4, del 2 al 6 exactamente, también en el 4 un poco el 20 y del 5 lo que es el 6 y el 12. Ok, entonces primero Marcela, ¿me puede decir brevemente cuál es la falsa doctrina de la que él está hablando? Sí, dice que, bueno, él se reveló, ¿no es cierto? Dios se revela a través de Jesucristo, como un ser humano, ¿no? Y dice que quedó probado, dice, a través de su bautismo y por su muerte. Y Dios y el Espíritu Santo, dice, son testigos de esa verdad central de la fe cristiana, y quien niega esa verdad es enemigo de Dios. Dice. Ok, Tiene ¿cuál es espíritu de error. la verdad, Marcela? ¿Cómo? Tú O dices sea, quien niega la verdad. Jesús, quien niega a Jesús, ¿no es cierto? Porque dice que quien no reconoce que Jesús fue revelado, o sea, que Dios fue revelado a través de Jesús encarnado, está, lo está negando, o sea, está cayendo en una falsa doctrina. Excelente, excelente, Marcela, muy bien. Rosario, ¿qué observaste tú? Ok, que de entrada dice que es mentiroso el que niega que Jesús es el Cristo, o sea, primero. Posteriormente, que en esto vamos a conocer el Espíritu de Dios, que todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. O sea, porque aquí lo que se ve es que muchos yo creo que negaban que había venido en carne. O sea, se aceptaban tal vez que en espíritu o en alguna otra forma, pero en carne no, y no creían que fuera el Cristo. Entonces yo creo que ahí es donde no estaba la verdad. Mira, ahí el pastor Miguel Ángel te está poniendo una manito así. Sí, Debió ser de aplausos a las dos, ¿verdad? Completando un poco muy bien, completando lo que dice muy bien Marcela, muy bien Rosario, completando un poco lo que dice. Conectando la primera carta de Juan con el Evangelio de Juan, podemos entender plenamente la verdad manifestada de la revelación del misterio de Dios a través de Cristo como la manifestación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Las tres personas o la verdad triuna de Dios que establece la revelación de Cristo solamente manifestada. Por eso dijo que primero lo escucharon, por lo que decían las Escrituras y los profetas, luego lo pudieron ver, luego lo pudieron palpar, lo tocante al verbo de vida. El verbo de vida no había sido manifestado sino hasta que fue encarnado en la persona de Jesús
Y cuando Jesús muere y resucita, justifica, redime y manifiesta la glorificación a través de el pecado redimido en la cruz, con la oportunidad de que todos nosotros recibiéramos el abogado, el que justifica, el que redime y el que bendice. Entonces, todo lo que está en contra de esa manifestación, que es Cristo resucitado, es un espíritu contrario a Dios, que es el espíritu de anticristo, que muy bien manifiesta. Miguel, perdona que te interrumpa. ¿Qué es Cristo? Cristo resucitado y manifestado, como revelación de lo que antes era un misterio, porque para todos, mientras no se hubiera encarnado, seguía siendo un misterio para muchos. Ok, pero tú dijiste encarnado. Así es. El Hijo encarnado. Marcela dijo el Hijo encarnado. Y Rosario dijo que todo aquel que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, o sea, encarnado. Ok, entonces, vamos a volver a... Esa es una de las... En realidad, él habla de dos falsas doctrinas. Yo dije una, pero hay otra que tiene que ver con el pecado. Bueno, yo de lo que leí era de que negaban o sea, eso que decía que negaba la realidad del pecado. Bueno, por ejemplo, aquí lo dice en el versículo 10, ¿no? Que decía, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, yo lo que creo es que negaban la realidad del pecado. ¿Por qué tú crees? Vamos a ver, ¿por qué tú crees que negaban la realidad del pecado? ¿A qué te refieres? Porque, que ellos... Ajá, por esto que dice aquí en el versículo 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él y su palabra no está en nosotros. O sea, yo por lo que puedo entender aquí es que eso, que les hablaba que como que ellos decían, pues no estamos en pecado, estamos bien. Bueno, eso es lo que entiendo. Muy bien, pero ¿tú crees que ellos pecaban o que no? Pues que sí. Sí pecaban, pero ellos creían que estaban bien, no creían que pecaban. ¿Y por qué sería que ellos creían que estaban bien? Pues porque no, pues vanidad, porque no sé, o sea, tal vez era cómodo pensar que estaban bien así. O sea, andaban perdidos, andaban en tinieblas, no tenían, como dice aquí, no conocían. Entonces pensaban que estaban bien, bueno, creo. Bueno, de verdad que felicito a todos los que han intervenido porque todas las intervenciones han sido excelentes. Hermano, ¿puedo nada más hacer un comentario? A Claro. lo mejor de lo que ahorita comentaba Vivis. Pues yo creo que más bien, ya ve que más adelante dice que estaban con nosotros, mas no eran de nosotros, ¿no? Entonces yo creo que precisamente al haber estado ellos recorriendo tal vez el camino junto a Juan y tal vez otros discípulos, ellos ya daban por hecho que pues que era correcto, ¿no? Que ellos ya a partir de, pues según ellos, creer en Jesucristo, ya estaban, pues como que ya los habían hecho santos y ya nadie les podía decir nada a ellos y como que ellos eran superiores a otros. Entonces tal vez Disculpa un momentito, Rosario. Luz Estela, ¿puedes cerrar el micrófono, por favor, Luz? Ok, continúa. Ya, pero entonces yo creo que ellos ya se sentían como que santos, o sea, como que ellos estaban arriba por tal vez el conocimiento que traían y ya creían que ellos ya todo lo que hacían tal vez lo justificaban, ¿no? Entonces yo creo que ya empezaban a pecar de manera, pues tal vez hasta, pues abiertamente, y pues Juan se daba cuenta de eso y ya no aceptaban que nadie viniera a decirles nada. Entonces él daba el ejemplo, ¿no? Si tú dices que tienes a Cristo, pues te tienes que comportar como él. Y pues tal vez por eso haga eso, ¿no? La alusión del pecado, o sea, sí tenemos pecado. O sea, Muy nosotros bien. sí. Cristo Excelente, no. excelente, Rosario, excelente tu explicación. Entonces, cuando Juan dice, si nosotros decimos que no tenemos pecado, lo estamos haciendo el mentiroso, porque si no tenemos pecado, entonces, ¿para qué? Es decir, el Señor nos está mintiendo en su palabra. ¿Y para qué vino Jesucristo al mundo si nosotros no tenemos pecado? Entonces, ¿qué tú estás diciendo? Que Él es un mentiroso. Y luego dice que, lo voy a leer por cuarta vez,
dice que el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él, pero el que guarda su palabra, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, y el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Y por qué él está diciendo eso? Porque en este momento estamos hablando de los inicios de la iglesia, obviamente, ¿verdad? Y donde la iglesia se va creciendo en medio, donde se va, las ciudades donde se va comenzando a predicar el evangelio, son ciudades donde hay una cantidad de creencias ya preexistentes. Y en este caso estamos hablando de que había una doctrina, un dogma que se llamaba el gnosticismo. Yo no sé si lo estoy pronunciando bien, gnosticismo o la gnosis. De hecho, el gnosticismo es una corriente que todavía existe en la actualidad. Hay una organización que está en muchos países sobre eso y se reúnen. Yo no sé exactamente en qué consiste las reuniones que ellos hacen, pero es como, yo creo que es como una especie de filosofía y meditan en muchos temas. Pero esto está basado en, bueno, sabiduría humana, básicamente, es lo que quiero decir. En humanismo, era la palabra, está basado en humanismo. Y entonces, ese dogma del gnosticismo, básicamente, como se practica en la actualidad, así como muchos otros dogmas que se practican, desestiman el poder de Dios. Y mucho más aún desestiman no solamente el poder de la sangre de Cristo, sino que desestiman el sacrificio de Cristo y desestiman la necesidad de tener a Cristo en el corazón como Señor y Salvador para ser salvo. Y entonces se basan en que no, pero es que todos somos creación de Dios y todas las creencias van al mismo Dios y no importa lo que tú creas, lo importante es que tú te portes bien y que tú no le hagas daño a nadie y que tú no te metas con nadie y tú puedes hacer con tu vida lo que tú quieras, no hay ningún problema, a ti nadie te puede impedir nada. Y entonces ahí es donde viene aquel tema de que no hay pecado, que mucha gente lo practica, lo cree, lo pone en práctica, no necesariamente con la misma base, sino en diferentes personas con bases diferentes. En este caso particular de estas personas de las que Juan está hablando, ellos lo que dicen es, no, pero si ya nosotros tenemos a Cristo y ya nosotros recibimos a Cristo, entonces ya como Él murió por nosotros, el pecado no existe. Por lo tanto, no hay ningún problema. Nosotros podemos hacer lo que querramos porque no hay tal cosa como pecado. Eso no existe. Y por lo tanto podemos pecar. Entonces por eso es que Juan dice, si tú dices que tú tienes a Cristo y tú no andas como Él anduvo, porque entonces Jesús también hubiese podido pecar. Entonces dice, si tú no andas como Él anduvo, tú eres un mentiroso, tú no tienes a Cristo nada. La salvación de la que tú hablas no es tal cosa, no es cierta. Ahora yo quisiera preguntarles, ¿a ustedes les parece que creencias así como esas se practican hoy en día? Sí. 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 Hoy lo bueno es malo y lo malo es bueno. Ahora le llaman a lo bueno, la palabra lo dice, llamarán a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y yo diría así como el lobo, ¿verdad? Que esas cosas se practican hoy en día. ¿Cómo es que hace el lobo? Claro que sí. Porque cada quien quiere vivir su creencia a su manera y su doctrina a su manera, como más le conviene, y desestiman el poder de Jesús y menosprecian la sangre de Cristo y menosprecian el sacrificio de Jesús. Y mire, yo le estoy diciendo todas esas cosas. Yo veo que estoy hablando con personas que están arraigadas en la fe. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Alabado sea el nombre del Señor por su gran misericordia para con nosotros. Pero yo les estoy diciendo esto porque nosotros no nos podemos dejar engañar por nadie. Sí, hoy en día le están llamando tolerancia, ¿no? Al respetar el humanismo, ¿no? O sea, están perdiendo esa parte de una creencia firme. En un estudio también estaba yo tomando esta parte
Y un hermano ahí nos dijo que la tolerancia denota a alguien sin convicciones firmes, ¿no? Ante Cristo. Hoy en día nos da miedo inclusive hasta decirles que está mal la homosexualidad, por ejemplo, por el qué dirán el mundo, ¿no? ¿Qué dirán las demás personas? Pero pues no, la palabra de Dios es inequívoca, ¿no? La palabra de Dios lo llama pecado y el pecado pues es algo que aborrece Dios. Bueno, Toño, mira, gracias por tu intervención también, excelente. Te voy a decir cuál es mi punto de vista y los hermanos que están aquí conmigo, que estudian la Biblia conmigo desde hace tiempo, conocen este punto de vista que yo les voy a exponer. Yo te voy a decir cuál es mi punto de vista con respecto al tema de la tolerancia, porque no hay que confundir la tolerancia con la complacencia o con la influencia de ellos hacia nosotros, porque estamos hablando de cosas muy diferentes. ¿A qué me refiero? Yo les he dicho a mis hermanos aquí presentes que nosotros, la labor nuestra, es decir, el llamado nuestro, es hacer discípulos y a ganar almas para Cristo, no a meterle el dedo en el ojo a nadie. Es decir, Dios no te mandó a sacar la viga del ojo de nadie. ¿Me explico? Entonces, yo no hago, o mejor dicho, yo creo que yo hago mal cuando yo tengo cerca de mí, no quiero decirlo más tal vez por respeto, pero cercanas a mí, personas homosexuales. Yo las trato. Y yo no le estoy diciendo a cada rato, te vas a morir en el infierno, te vas a quemar en el infierno. No. ¿Por qué no lo digo? Porque yo, repito, eso se lo he dicho yo a mis hermanos, porque yo pienso que ese tipo de conducta lo que hace es poner barreras y las barreras hacen que las almas se pierdan. Porque cuando yo pongo una barrera, entonces ya definitivamente la gente no me quiere escuchar, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago yo con las personas que yo veo en situaciones que están mal? Pues yo trato de tener un trato con ellos aún más amoroso, aún más especial, por supuesto, si me lo permiten, porque algunos ya de antemano, cuando saben cuál es mi creencia, me cierran la puerta por completo, ¿verdad? Pero yo trato con esas personas de ser lo mejor posible, tanto como me sea posible. Y no les ando diciendo a cada rato, tú estás mal. Y les he dicho a ellos, miren, no se pongan a estar señalando a los homosexuales, a los que practican el Halloween, a los que van a las cosas de las peregrinaciones de las vírgenes. Leonardo, por favor apague el micrófono, Leonardo. A los que van en fin, a los que practican la idolatría, no se pongan a estar diciéndole, este es mi punto de vista personal, ¿verdad? Porque yo trato de ser muy respetuoso. Pero yo digo, no se pongan a estar diciéndole, mira, te vas a quemar en el infierno. ¿Por qué? Porque eso genera barrera. Y nosotros regularmente predicamos mucho mejor con nuestro testimonio, ¿verdad? Pero, entonces, en ese sentido, Toño, yo creo que, ¿cómo te digo yo? En el muy buen sentido de la palabra, debemos ser tolerantes. Cuando digo tolerante me refiero a amar el pecado, amar el pecado, pero no el pecado. Rechazar el pecado, pero amar el pecado. El pecador tenemos que amarlo más que nadie. Si nosotros, y ustedes se imaginan que Jesús hubiese sido así con nosotros, no te vas a morir en el infierno, no quiero saber nada de ti, me vas a contaminar, pecador. No, eso no fue lo que hizo Jesús. Jesús fue y le dijo a Lucas, prepárate que voy a ir a comer en tu casa. Y con la mujer pecadora, y así pudiera decir muchos otros casos, la mujer que tenía flujo de sangre, que era inmunda, ¿verdad? Entonces nosotros con nuestro testimonio, con nuestra conducta, hacemos nuestro mejor esfuerzo para que esas personas vengan a los pies de Cristo. Pero cuando yo les decía, lo que les decía, me refería a la influencia de que, no sé si me expliqué, Toño, mi concepto de tolerancia, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Sí, de Ok. hecho, sí va muy ad hoc a lo que le comentaba, nada más que yo se lo estaba comentando en lo que el mundo hoy en día venera, ¿no? El pecado, o sea, que lo ve Correcto, bien. Ujú, ujú, correcto, correcto. Con el asunto de la tolerancia, entre ujú, comillas, ujú. porque eso en realidad no es tolerancia, con el Exacto. asunto de que no, que es que no se puede ser homofóbico Sí, no. y otra cantidad de cosas, ¿verdad? Claro, obviamente, las personas tienen libertad de acción, las personas tienen libertad de culto, y repito, Dios no me llamó a estar viéndole, a tratar de sacarle la viga en el ojo a nadie, sino Dios me dijo, mira, primero mira la viga en tu ojo antes de estar sacándole la viga del ojo a los demás, ¿verdad? Pero lo importante es que nosotros sepamos que nosotros no podemos permitir que esas cosas nos influencien. Y un ejemplo de eso claramente lo podemos ver con todos estos temas del Halloween, porque capaz si yo estoy diciendo esto y alguno de ustedes estuvo en eso, ¿verdad? Estuvo participando en Halloween y se disfrazó de fantasma. Sí, sí, es que, bueno, me perdonan, sin alusiones personales, ¿verdad? Esto no va con nadie, pero va con todos. ¿Por qué? Porque entonces nosotros decimos, no, pero es que eso no tiene nada de malo, eso es una diversión, eso es nada más para pasar un rato. No, no, usted me perdona, eso se llama sincretismo. Eso se llama mezclar una cosa con otra a cuenta de esa famosa, entre comillas, de la que habla Toño, tolerancia. No, es que eso es chévere, que los niños se divierten, que agarran caramelos y los visten de bruja, por favor. ¿Qué le está diciendo usted a sus hijos? La brujería es chévere. ¿Sí me estoy dejando entender? Sí. Sí, se entiende perfecto. Yo se lo dije a mi hija, yo tengo un nieto de 6 años, y no recuerdo si fue el año pasado o el anterior, de que, bueno, en las escuelas, porque lo que se está viendo en las escuelas es tremendo. Tremendo. Y entonces, bueno, explicarle, ¿no? Porque ellos, tengo un hijo que está apartado y los otros no son convertidos. O sea, entonces, que yo como que fui atacada muchas veces por mis propios hijos. Me han dejado de hablar también. Y bueno, pero yo he podido tener esa tranquilidad y esa paz. Bueno, este año no hubo ninguna mención de esa fecha, o sea, nada. Así que Gloria a yo Dios. estaba esperando, digo, a ver qué pasa, ¿no? Pero no, de parte de ellos nada. Y yo digo, bueno, gloria a Dios, ¿no? Que empiecen a abrir los ojos. A veces a uno le provoca decirle a los hijos, sobre todo los que nos convertimos ya grandes, ¿verdad? Yo me convertí cuando tenía 37 años, ya tenía 3 hijos ya, pues que no eran adultos, pero ya habían tenido otro ejemplo mío diferente. Entonces a veces como que uno como que le dan ganas de decirle, hey, aquí no quiero nada de eso, lejos, pero pues los hijos son los hijos, la familia es la familia y, y no podemos pretender que todo el mundo de la noche a la mañana piense igual que nosotros. A mí me pasó que yo vendo unas cosas y la publicidad que venía de la empresa venía con fantasmitas y calabazas y sombreritos de Halloween. Entonces yo tenía que postear, o sea, tenía que promoverlo. Lo que hice fue recortar las imágenes y donde tenía esas, les puse corazones o caritas sonrientes. O sea, cambié la publicidad que ellos enviaron para yo poder ofrecerla, porque lo que me puse a pensar fue eso, mi testimonio, si yo lo ofrecía era que a mí me gustaba eso y yo no voy con eso. Entiendo, entiendo. Entonces, pues yo veo que ustedes están claros y reitero que a eso se refiere Juan con eso del pecado, básicamente, que nosotros no podemos decir. Y ustedes pueden creer, hay una película, lástima que no recuerdo cómo se llama esa película. No recuerdo decir una serie que está en Netflix. Miguel, ¿tú te acuerdas? Tú subiste un pastor, una historia de la vida real, un pastor muy conocido aquí en Estados Unidos, que tenía una congregación grandísima, un pastor, estoy hablando de un pastor cristiano, con una congregación bellísima, grandísima, espectacular, y de repente el hombre
comenzó a hablar del tema de que no hay pecado y comenzó a cuestionarse y a cuestionarse y comenzó a predicar de eso y la gente en la iglesia se le comenzó a ir, se le comenzó a ir, se le comenzó a ir. El hombre lo echaron de su denominación, aún así siguió pastoreando. Algo así, la película se llama algo así como que Solo en Domingo en español. Only Solo Sunday. en Domingo. Creo que bien es así. interesante. Y estoy hablando de algo reciente. Después se la busco. Ok, excelente. Y aquí en Estados Unidos. Y no estoy hablando de, o sea, no es una historia de ficción, es una realidad, un caso real. Él se fundamenta en la Biblia para defender su posición. Y se fundamenta en la Biblia. Es más, yo creo que ese pastor todavía está vivo. Entonces, vamos a continuar. Voy de nuevo con la pantalla. Una acotación rápida. Ajá. El gnosticismo, para resumirlo en palabras sencillas, sí, es tener un Dios humano dentro de cada uno de nosotros. Eso es el gnosticismo. O sea, negar la divinidad de Cristo, negar la divinidad del Hijo de Dios y convertir el conocimiento de Dios en una interpretación proveniente justamente del conocimiento griego y helenístico que abundaba en la época de la carta de Juan, para tratar de hacer de que solamente el conocimiento de Dios viene de dentro de nosotros mismos y no de Dios. Ok, Miguel, excelente. Gracias por la aclaratoria. El gnosticismo es la base de las dos falsas doctrinas que se enseñan en la época en que se escribe la primera carta de Juan. Ya saben que la primera es basados en el gnosticismo. Ellos dicen que no hay pecado. Esa es la primera, que tú puedes hacer lo que quieras, que no hay ningún problema, que chévere y como dicen allá en México, y dale para adelante. En México dicen así, ¿verdad? Sí. ¿O no? Sí. Ok. Entonces, la otra falsa doctrina, también ya Miguel Ángel se nos adelantó. Vamos a volver a compartir aquí la pantalla. Dice, estoy en el versículo, capítulo 2, versículo 18. Capítulo 2. Ok. Capítulo 2, versículo 18. Dice, ya con esto vamos cerrando. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿A qué mentira está hablando? Dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es ese es el Cristo. Este es el anticristo que niega el Padre y niega el Hijo. Todo aquel que niegue el Hijo tampoco tiene el Padre. El que confiese el Hijo tiene también al Padre. Entonces aquí tenemos una doctrina de anticristo o anticristiana. Bien sea porque niega el Hijo a Jesús o porque niega que Jesús es el Hijo de Dios, es el Mesías. Luego, quiero llegar a otra que está por aquí un poquito más abajo. Aquí está. Amados, estoy en el capítulo 4. Amados, ya creo que lo había mencionado Rosario, me parece. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido del mundo. Esa fue otra de las preguntas que yo les hice en el chat, que cómo le llama Juan a los falsos maestros o a los que predican la falsa doctrina. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído, que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo sabéis
vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye, pero nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios, el que no es, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de amor. Y voy a volver a parar de compartir pantalla, porque ahí está la otra falsa doctrina. ¿Por qué? Porque esta gente del gnosticismo, ellos interpretan, entienden que Dios es un ser tan extremadamente divino que era imposible que Jesús hubiese podido venir al mundo hecho carne. Es decir, ellos niegan la encarnación del verbo y dicen que lo que los apóstoles creían que estaban con ellos, o mejor dicho, lo que estaba con los apóstoles, no era un ser de carne y hueso, sino era algo, como una, ¿cómo sería la palabra? Como una... Como un fantasma, una... Como, sí, como una visión. Visión. ¿Cómo se llama eso ahora que pareciera que fuera verdad? ¿Holograma? Un holograma. Literalmente un espíritu. Como un espíritu que pareciera carne. Entonces Juan dice, mire, a mí no me venga con cuentos, yo lo toqué, yo lo vi, yo lo escuché con mis oídos, yo lo vi con mis ojos, yo lo contemplé, es decir, yo lo miré cuidadosamente, yo lo toqué con mis manos. Usted a mí no me puede venir a decir que él no era carne, por supuesto, porque entonces, repito, hacen a Dios mentiroso. Entonces por eso él dice, a nosotros no nos oyen porque ellos son del mundo. Entonces el que es del mundo oye lo que es del mundo, pero ese no es el caso nuestro. Y a eso básicamente se refiere Juan. Pero el punto donde yo quiero llegar, y ya voy aterrizando porque ya se me está acabando el tiempo, y después vamos a abrir un ciclo de comentarios. Al punto donde yo quiero llegar específicamente es al siguiente. Dice, hijitos míos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Hasta ahí lo dejo. ¿Por qué yo les estoy diciendo esto? Porque ya algunos aquí me han escuchado esto, ¿verdad? César tiene ahí los oídos bien atentos a lo que estoy hablando. Porque se ha desatado una corriente, y quiero aclarar, no son todos, es una corriente en la Iglesia Católica que dice, y lo dice muy enconadamente, lo dicen con mucha vehemencia, que los protestantes, o sea, nosotros, somos los anticristos, porque dice que nosotros somos anticristo porque éramos de ellos, pero salimos de ellos, pero no éramos de ellos porque si hubiésemos sido de ellos verdaderamente hubiésemos permanecido con ellos, y por lo tanto nosotros somos anticristos. Y eso, hay un sacerdote católico que viene enseñando eso y tiene canal en YouTube y tiene página en Facebook y tiene un grupo de católicos que defiende eso a capa y espada. Entonces, ¿por qué viene esto? Cuando Juan dice, eran de nosotros, pero lo voy a repetir, lo voy a volver a leer. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces, cuando Juan dice anticristos, ¿de quién está hablando? A ver. Ahí lo tienes, Rosario, suelta. Perdón, a ver. Sí. Sí, dígame, hermano. Sí, yo pienso que en ese tiempo estaba comenzando la corriente y estaba empezando a dividirse la verdadera iglesia cristiana. Ya estaban entrando, por ejemplo, en Éfeso se da eso, que la corriente de creer en imágenes, por ejemplo, la diosa Diana era una, ¿verdad? Y yo creo que ahí comienza a dividirse y comienza el periodo del papado, cuando entran verdaderamente, dividen la iglesia verdadera de Cristo. Para mí eso es pues porque se dan una serie de corrientes
que se están dando en esos momentos de la historia. Ok, Armando, cristiana. ahorita te voy a responder tu comentario. Creo que Lilia quiere decir algo. Pastor, una última acotación que creo que es muy relevante en este momento. Sí. Fíjese, les voy a hablar de la doctrina. La doctrina de los gnósticos se llamaba docetismo, ¿ok? Y el docetismo era una característica de los primeros anticristianos que fomentaban el error. ¿Por qué? Porque ellos enseñaban que como Jesús no había sido una manifestación humana, sino una ilusión, ¿verdad? Él no pudo haber tenido contaminación con la carne humana, porque no fue humano, sino que fue una ilusión, un espíritu. Entonces, por esa razón, al hacer eso, o al manifestar eso en esa doctrina del gnosticismo, obviamente iba contrario a que Jesús fue carne, a que Jesús murió y a que Jesús resucitó. O sea, era una característica de esos primeros anticristianos y era en lo que se enfocaban para fomentar ese tipo de enseñanzas. Exacto, porque la una va con la otra. La una va con la otra. Creo que Lilia tenía la mano levantada. ¿Quería hacer un comentario, Lilia? Ok. ¿Alguien más me quiere decir? Cuando Juan dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Lo voy a volver a decir. Y dice, han surgido muchos anticristos. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros. ¿De quién está hablando Juan? ¿A quién le está llamando Juan anticristos? Fíjense que lo dice en plural. Pues aquellos que estaban aún dentro de lo que era el cuerpo de la iglesia, bueno, o sea, porque ya estaba formada la iglesia como tal. Sí. Entonces eran parte del cuerpo, o sea, habían andado con ellos en el caminar, o sea, aparentemente en esos años, cuando tal vez inició la iglesia, a los tiempos que ya esta carta está escrita más o menos por el 85 o 100 después de Cristo, o sea, pues ya era un anciano. Correcto, correcto. Entonces, él ya traía, bueno, pues ya eran varios, o sea, ya era gente que aparentemente ya estaba adulta, ¿no? Entonces, pues en ese momento, pues empezaron a desviar. Y yo creo que se dejaron influenciar precisamente por todas las tendencias de esa época, de lo que decía el mundo, y en este caso, pues el mundo es de Satanás, ¿no? Entonces, yo creo que es eso, que personas que al final se desviaron, dejaron de poner, de que no estaban bien cimentados en la palabra o bien cimentados en lo que habían, pues en este caso Juan, que había visto y había, o sea, él sí era un testigo. Ok, entonces yo les decía que aquí dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega el Padre y el Hijo. Ok, entonces yo les estaba diciendo que justamente cuando Juan dice anticristo, dice, pruébalo, el que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ese es el que es de Dios. Dice, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas, por eso yo les pregunté, ¿cómo le llama Juan a los que predican esas falsas doctrinas? Los llama anticristos, los llama falsos profetas, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, y dice que todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y óigame, y este es el espíritu del anticristo. Este es el espíritu del anticristo, el que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Y quiero reiterar, una cosa es los anticristos o el espíritu, el que tiene el espíritu del anticristo, y otra cosa es la persona del anticristo que aún no se ha manifestado. Son dos cosas muy diferentes, porque algunas personas basándose en lo que dice Primera de Juan, dicen, no, es que no existe tal cosa como el anticristo, no va a haber ningún anticristo. Y al decir que no va a haber un anticristo, entonces también está diciendo que no va a haber una tribulación y una gran tribulación. ¿Sí me explico lo que quiero decir?
Cuando Juan dice anticristo, está hablando en plural y en minúscula, y está hablando de personas que tienen el espíritu del anticristo, que son aquellos que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Entonces, cuando dice salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros, por favor, no se está refiriendo a los protestantes que salieron de la Iglesia Católica. Si cuando Juan está diciendo eso, ni siquiera existía la Iglesia Católica. Ahí voy, hermano Armando Ortegaray. La Iglesia Católica surge, la Iglesia Católica Apostólica Romana, que se llama, que existe hoy en día, surge por un decreto del emperador Constantino en el año 315 después de Cristo. Es decir, han pasado más de 200 años desde que Juan escribió esa carta. Obviamente existía el sincretismo porque había mucha mezcla de cosas, de creencias diferentes en ese momento, pero no tiene nada que ver este espíritu del anticristo del cual está hablando Juan con el protestantismo. Entonces dicen, aquí está la explicación, porque dice que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Ellos son los protestantes, son los anticristos. No tienen absolutamente nada que ver. Cuando dice, repito y reitero, cuando dice los anticristos, está refiriendo a aquel que confiesa, aquel que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, o aquel que no cree o no confiesa o desestima que Jesús es el Hijo de Dios y que por lo tanto no cree que necesitamos a Jesús para recibir la salvación, el perdón de los pecados y la vida eterna. Vamos a dejarlo hasta aquí. Padre amado, alabado sea tu santo nombre. Gracias por este maravilloso tiempo, Señor. Padre, que esta palabra guardada en nuestros corazones para bendición, no solo de nosotros, sino de todas aquellas personas para quienes nosotros podamos ser también instrumentos tuyos de bendición, Señor. Te bendecimos, te damos gracias por este tiempo. Bendecimos a todos los que están aquí presentes en esta reunión a través del Zoom y a todos los que nos ven en el YouTube, en el Facebook. Si me estás viendo en Facebook, te quiero pedir, recuerda por favor una manito arriba para que otras personas también vean esto. Compártelo y si no te has suscrito al canal, suscríbete y darle a la campanita. Déjame tus comentarios, déjame tus preguntas. Te bendigo y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.